Ok, entonces ahora vamos a analizar el segundo caso para calcular la mediana, ¿verdad? Caso número 2. En este caso, ahora el tamaño de la muestra, ¿verdad? Es par. Fíjense que en el caso anterior, el tamaño de la muestra era una cantidad impar. Ahora tenemos una cantidad de datos par. Vamos a ver. Coloquemos nuevamente un ejemplo. Hablemos de las edades de un grupo de estudiantes. Digamos que por acá un estudiante tiene 15 años, este tiene 17, este tiene 16, este tiene 22, este tiene 19, este tiene 14 años, este por acá tiene 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta uno para que sean 8, y digamos que este último por acá tiene 18 años. ¿Listo? Entonces, ojo, tenemos las edades de un grupo de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, n, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra, en este caso es 8. Y si se fijan, el tamaño de la muestra de estos datos es una cantidad par. Entonces, no podemos olvidar nunca, ojo, que cuando yo vaya a calcular la mediana, independientemente de si el tamaño de la muestra es par o es impar, lo primero que hay que hacer es organizar los datos. Yo les sugería, organícelo de manera ascendente, ¿verdad? Pero de manera descendente no va a alterar la mediana. Entonces, eso es lo que voy a hacer por acá. Voy a organizar los datos. Organizando. Entonces, vamos a organizarlos de menor a mayor. Veamos. Primero sería 14, luego 15, luego 16, luego 17, luego 18, luego 19. Luego de 19 vendría aquí 20 y por último 22. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ahora, miren que ya yo no puedo decir, ah, no, voy a escoger un dato, el dato que está en la mitad. No puedo decir que la mediana es 17. ¿Por qué no puedo decir que la mediana es 17? Porque si ustedes se fijan, debajo de la mediana hay 3 datos, por encima de la mediana hay 4, por lo tanto, no es la mediana. Recuerden que la mediana divide en 2 partes iguales un conjunto de datos. Ah, que la mediana es 18. No, porque debajo de 18 hay 4 datos, por encima hay 3. No puede ser 18. Entonces, ¿qué se hace? Ojo que no es como en el caso anterior, cuando n es impar, cuando el tamaño de la muestra es impar es muy fácil, porque ahí sí hay un valor, un número, un dato. Se escoge y listo, esa es la mediana. Pero acá no. Entonces, para este caso se identifican los 2 valores centrales. Pero ojo que estoy diciendo simplemente se identifican, se escogen. Pero no estoy diciendo que esos 2 datos sean la mediana. Yo no estoy diciendo la mediana es 17 y 18. No. Pilas con eso, ¿vale? Simplemente se toman esos 2 valores centrales. ¿Y qué se hace para calcular la mediana en este caso? ¿Qué vamos a hacer? Sumamos, después de tomar esos 2 valores, sumamos esos 2 valores, 17 y 18, y lo dividimos entre 2. Ahí lo que se está haciendo es calcular el promedio de los 2 valores centrales, pero no voy a hablar de promedio ni de media porque todavía no hemos hablado de esa medida de tendencia central. Pero es eso, es el promedio de los 2 valores centrales. Pero básicamente es sumar los 2 valores centrales y dividirlo entre 2. Entonces, si yo sumo estos 2 valores centrales, 17 más 18, eso me da ¿cuánto? 20, 35, ¿cierto? 35. Y 35 entre 2 me da 17.5. El resultado de sumar los 2 valores centrales y dividirlo entre 2 es la mediana, porque ese sería el valor que se ubica justo en la mitad de los 2 valores centrales. Entonces, finalmente concluyo que la mediana en este caso es 17.5. Quiere decir que el 50% de los estudiantes, la mitad de los estudiantes tienen, al momento de interpretar ya no vamos a decir 17.5 años, sino que lo podemos, digamos, redondear. Podemos decir
la mitad de los estudiantes tienen una edad menor a 17 años y el otro 50% de los estudiantes tiene una edad mayor o igual a 18 años. ¿Listo? Y de esta manera se calcula la mediana cuando el tamaño de la muestra es impar. Y yo creo que usted, sin necesidad de hacer esa suma, usted podría decirme, me hubiera podido decir fácilmente, ¿verdad? Que ahí la mediana era 17.5, es decir, el valor que está justo en la mitad de los dos valores centrales. En este caso sale fácil, sale al ojo, por decirlo. Pero no siempre es así, por eso es bueno conocer la fórmula. Supongamos que yo esté, digamos, analizando unos datos que corresponden o que representan el tiempo de carrera de un grupo de atletas, ¿verdad? Una determinada distancia, y digamos que uno me dio que era 12,37 segundos y otro por acá me dio 17,82 segundos. Y luego de haber organizado todos los datos de esos atletas, finalmente encontré que los dos valores centrales eran 17.37, perdón, 12.37 y 17.82. Entonces ahora yo le digo, bueno, listo, calcula al ojo la mediana. No sale tan sencillo, ¿verdad? Ya ahí no podemos decir, no, que se encuentra justo en la mitad es, no, no podemos aproximar, no podemos inventar algún valor acá. Simplemente pasaríamos a la fórmula. Entonces, en este caso, si estos son mis dos valores centrales, ¿qué se hace? Se suman estos dos valores, ¿cierto? Y se dividen entre dos. Y ahí me va a dar justo el valor que se ubica en la mitad, que sería la mediana. ¿Listo? Entonces, recuerden que la mediana solamente la puedo encontrar cuando la variable estadística es cuantitativa, únicamente. ¿Vale? Porque si es cualitativa, no lo puedo hacer. Y mucho menos ahora yo creo que es más evidente, ¿verdad? Supongamos que la cantidad de los datos sea una cantidad par. ¿Cómo voy a calcular la mediana de dos palabras? O sea, ¿cómo voy a sumar dos palabras y dividir entre dos? No, no lo puedo hacer, ¿listo? Entonces, esto con respecto a la mediana, ¿vale? Ok, vamos a hablar ahora de la media, también conocida como media aritmética y conocida en el bajo mundo como promedio, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted en más de una oportunidad ha hablado, ¿verdad? Ha utilizado esta palabra, la ha escuchado. Promedio, promedio, promedio. Pero ¿qué sucede? Con respecto a la media o con respecto al promedio, suceden varias cositas. Entonces hay que ser cuidadosos acá. Si yo pregunto qué es el promedio, la mayoría puede que me responda cómo se calcula. Y otros, de pronto, ni siquiera sepan ahorita cómo se calcula. Por eso es importante que hagamos esta conceptualización antes de ir al cálculo de la media o el promedio, porque es que es muy fácil calcular una media o un promedio. Si es de eso, si es por calcularla, pues muy sencillo. Sumo todos los datos y lo divido entre la cantidad. Y listo. Pero no se trata solamente de calcularla, sino de saberla interpretar. Entonces, voy a explicar el promedio y la media a través de la siguiente situación, a través del siguiente ejemplo. Supongamos, imaginemos que ahorita estamos en la universidad, ¿verdad? Estamos en un salón de clase físico y resulta que al lado hay otro curso, están dando otra clase, ¿verdad? No sabemos nada de los estudiantes que están allá ni nada de eso. Simplemente hay otra clase. Entonces yo les digo, muchachos, espérenme un segundito, voy a ir un momentico a la otra clase porque voy a indagar, les voy a preguntar por las edades. Entonces voy, ¿verdad? Al otro salón, pregunto por las edades y regreso nuevamente con ustedes y yo les digo, muchachos, el promedio de las edades, ojo con esto, el promedio de las edades de los estudiantes del otro curso es de 65 años. Si yo le digo eso a usted, el promedio de las edades de los estudiantes que están en la otra clase es de 65 años, ¿usted cómo interpretaría esta afirmación? ¿Cómo lee, cómo interpreta esa información que le acabo de dar? El promedio de las edades de los estudiantes del otro salón es de 65 años. Usted seguramente pensaría, no, la mayoría de los estudiantes que están en ese salón
o que todos los estudiantes son personas ya de edad, ¿verdad? Personas mayores, algunos abuelitos quizás, ¿verdad? Porque si me estás diciendo, en promedio, el promedio de la edad es de 65 años, algunos tendrán un poco más de 65, otros tendrán un poco menos de 65 años, es decir, 60 años, 63, otros por allá 70, 72 años. Algunos pensarán, no, la mayoría, algunos tienen 65 años porque si dio el promedio de 65 años, en fin. O sea, lo que usted, digamos, lo que usted podría interpretar, así como de manera rápida, es que la mayoría de las personas que están en ese curso son personas mayores, ¿verdad? Pero resulta que ha podido suceder lo siguiente. En ese salón puede que haya 20 estudiantes. Pongamos un ejemplo, 20 estudiantes. Y de esos 20 estudiantes, 17 tienen edades que oscilan alrededor de los 25 años, ¿verdad? Ojo, 17 de 20 son jóvenes con edades alrededor de los 25 años. Unos tienen 22, otros tienen 23, otros tienen 25, otros tienen 26. Y solamente 3 personas de esos 20 estudiantes son adultos mayores, ¿verdad? Con edades avanzadas. Que bueno, están estudiando ahorita porque se quieren superar, porque antes no tuvieron las posibilidades y ahora lo quieren hacer a modo de satisfacción personal, en fin, por las razones que sean. Pero solamente 3 son mayores. Uno por allá tiene 89 años, otro por allá tiene 77 años, otro por allá tiene 82. Y fíjense que cuando yo fui a calcular el promedio, me dio 65 años. Y el promedio entonces me condujo a mí a una interpretación errónea de la realidad. Porque usted lo que pudo haber pensado es la mayoría de los estudiantes son personas adultas, personas mayores, con edades entre alrededor de los 65 años, y resulta que no es así, no es la mayoría. Porque 17 de 20 son pelados jóvenes de 25 años. Y solamente 3 son los que sí son adultos mayores. De hecho, si usted va y entra a ese salón, se va a dar cuenta que son un poco de pelados. Pero si usted analiza con calmita, entonces verá los 3 señores, uno de 89 años, como dije, otro de 82, otro de 70 y algo, no recuerdo ahorita. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay que ser muy cuidadosos con la media, con el promedio, porque hay que saberlo interpretar en contexto. Entonces, en algunos casos puede que ella me dé una información válida de un conjunto de datos, pero en otros no. ¿Por qué razón? Porque la media, el promedio, ella es susceptible a ser modificada por valores extremos, que fue lo que pasó en este caso. Por valores extremos ya sean muy altos o por valores extremos muy bajos. Los valores extremos muy altos cogen el promedio y lo jalan, se lo llevan. Los valores extremos muy bajos, cogen el promedio, la media, y se la llevan, la jalan. Entonces, hay que saberle interpretar. Y lo que le da vida a una buena lectura de la media o del promedio es lo que se conoce como las medidas de dispersión. Una en especial, que es la desviación estándar, que con esa es que vamos a cerrar el encuentro del día de hoy. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de explicarles, o más bien de resumir esto que les acabo de compartir en la siguiente gráfica. Veamos, digamos que estas son nuestras escalas. Valores mínimos, valores máximos, ¿cierto? Entonces, en el caso ideal, tengo un conjunto de datos. Esos puntos que yo estoy colocando ahí son datos, ¿cierto? Si se fijan, los datos están pues, agrupados, son valores muy cercanos. Si yo quisiera calcular la media, el promedio ahí, el promedio se estaría ubicando más o menos en el centro de los datos. La media del promedio se simboliza con una X y una barra. Entonces, en este caso, la media se ubica justo en la mitad. Es decir, que la media sí representa ese conjunto de datos. Y yo quiero aclarar algo. La media no es la mediana. La mediana divide en 2 partes iguales un conjunto de datos, así de sencillo. Pero la media no divide en 2 partes iguales un conjunto de datos. Ella tiende a ubicarse, digamos, tiende como a ubicarse en el centro de modo que represente al conjunto de datos. Algo así, véanlo como un vocero, por decir algo, ¿verdad?
como un vocero al que los demás datos lo escogieron. Bueno, te vamos a escoger a ti para que nos represente, porque esa es la razón de ser de la media o del promedio, representar un conjunto de datos, lo que no hace la mediana. Porque lo digo una vez más, la media o el promedio no se ubica en la mitad de un conjunto de datos. Bien, entonces, en ese caso, digamos que la media es válida, ¿cierto? Pero ahora, supongamos que tenemos la siguiente gráfica. Los siguientes datos están de esta manera. Estos puntos están acá. Si ustedes analizan, si se fijan que la mayoría de los datos está ¿dónde? En este rango, ¿verdad? En este nivel. Así que si yo quisiera calcular el promedio, pues debería ubicarse donde está la mayoría de los datos. Pero si se fijan, hay algunos datos extremos. Entonces, si yo voy a calcular la media o el promedio en este caso, seguramente la media se va a ubicar por acá. Entonces, si yo quisiera interpretar la media o el promedio en este caso, yo diría que los datos están en esta escala, en este nivel, pero resulta que no, que la mayoría está por acá por debajo. Pero como hay unos datos extremos, ellos vienen y jalonan la media o el promedio, y es ahí donde me conducen a una interpretación errónea. ¿Y cómo se soluciona eso? Se soluciona a través de las medidas de dispersión. ¿Por qué razón? Y aquí me voy a adelantar un poco a las medidas de dispersión. ¿Qué sucede, muchachos? Las medidas de dispersión, como su nombre lo indica, a mí me dicen qué tan disperso está un conjunto de datos. Es decir, qué tan diferentes son, qué tan separados están. Las medidas de dispersión, una medida de dispersión alta me está diciendo a mí que los datos están supremamente distantes, separados, no son homogéneos. Y una medida de dispersión baja significa que los datos son muy parecidos, son homogéneos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, digamos que aquí es donde tenemos una dispersión baja. Si la dispersión es baja, los datos están agrupados, se parecen, son similares. En este caso tenemos una dispersión alta, porque todos los datos no están en un mismo nivel, están separados, hay datos muy distantes, muy dispersos. Entonces, ¿qué sucede? Para ir concluyendo, la media cobrará importancia, validez, cuando la dispersión sea baja. Pero cuando la dispersión es alta, la media no es más que un número y ya. Matemáticamente la media siempre te va a dar, ¿verdad? Pero si yo voy a interpretar la media cuando tengo un conjunto de datos muy alto, entonces eso me va a conducir a interpretaciones erróneas. Y esto es lo que sucede en situaciones cuando, por ejemplo, vayámonos al colegio, ¿verdad? En grado 11, cuando los estudiantes van a presentar la prueba Saber 11. El día que salen los resultados de las pruebas Saber 11, ¿verdad? Inmediatamente el rector con los coordinadores se reúnen a analizar los resultados. ¿Y qué pasa? Ellos se concentran en dos resultados importantes. El primero es la media, el promedio, y el segundo es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión, y esa es la que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Recuerden que la dispersión, la desviación estándar me dice qué tan disperso está un conjunto de datos, qué tan heterogéneos, qué tan separados son. ¿Qué pasa? Un colegio prefiere un promedio, digamos, un promedio aceptable. Recordemos que las pruebas Saber 11 se califican de 0 a 500. Prefiere un promedio aceptable, un promedio de 320, 330, pero que vaya acompañado de una desviación estándar baja. Porque, ¿qué pasa en este caso? Si la desviación estándar es baja, lo que está diciendo es que los estudiantes están en un mismo nivel, que los resultados fueron parecidos, por lo tanto el promedio tiene validez. Pero, ¿qué puede suceder en otros casos? ¿Qué es lo que no prefieren los colegios? Tener quizá un promedio alto, pónganlo ustedes de 380 a 390, pero con una desviación estándar alta. Es decir, una dispersión alta. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que por ahí fueron 2, 3 estudiantes quizás, ¿verdad? Que están en un nivel muy superior, que están muy por encima de sus compañeros, y esos 2 estudiantes lo que hicieron fue llevarse el promedio,
Puede que la mayoría haya sacado 270, 280, 300, pero si 3 sacaron una nota muy alta, por allá de 480, 470, 450, entonces, ¿qué pasa? El promedio se lo lleva. Entonces, un colegio no puede sacar pecho de un promedio alto cuando la dispersión es alta. ¿Me hago entender? ¿Verdad? Entonces, por eso es que prefieren un promedio moderado, pero con una desviación estándar, una dispersión baja. Y lo mismo sucede con esos valores, con los estudiantes que sacan un IFES muy bajo, que ocupan digamos, en un nivel insuficiente, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si la mayoría de los estudiantes le fue bien, sacaron un promedio bajo, un promedio bueno, digamos 350, 340, ¿verdad? Pero por ahí hay 3 estudiantes que sacaron, el uno sacó 70, el otro sacó 100, el otro sacó 150. Esos son de esos estudiantes que nunca toman conciencia de eso y van simplemente, presentan, colocan el nombre y luego se van y listo. ¿Qué sucede en ese caso? Esos estudiantes van a coger el promedio y se lo van a llevar, lo van a bajar. Entonces terminan afectando a la mayoría. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que uno puede interpretar la media. La media se analiza e interpreta en conjunto con la desviación estándar, que la desviación estándar te dice qué tan dispersos están los datos. Si la media, si la desviación estándar es baja, que es este caso, entonces la media toma validez. ¿Por qué? Porque ella va a representar efectivamente al conjunto de datos. Pero si la desviación estándar es alta, entonces la media no va a estar ajustada a la realidad, no va a representar al conjunto de datos. Matemáticamente se podrá calcular, ¿verdad? Pero digamos, no representa la realidad del conjunto de datos. Ahora sí, vamos a calcular una media. Es muy fácil, como le digo. Hombre, supongamos que yo tengo, no sé, las estaturas de un grupo de atletas. Un atleta por acá tiene las estaturas, digamos, no sé, podría ser 1,82 metros, otro por acá tiene 1,75 metros, otro por acá tiene 1,68 metros, otro por acá tiene 1,85, ¿verdad? Y otro por acá tiene 1,79 metros, ¿verdad? Tengo ¿cuántos atletas? 1, 2, 3, 4, 5 atletas. En este caso, n es igual a 5. ¿Cómo voy a calcular la media? ¿Cómo voy a calcular el promedio en este caso? Recuerde que el promedio se simboliza con una X y una barra. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? No necesito organizar los datos. Ojo, simplemente, ¿qué hago? Sumo todos los datos, en este caso 1,79 más 1,82 más 1,75 más 1,68 más 1,85 y lo divido siempre entre el tamaño de la muestra, es decir, entre la cantidad de datos, es decir, 5. Lo divido acá entre 5. Entonces vamos a ver cómo nos da esto. Recuerden, el promedio se calcula como sumando los datos, dividiéndolo entre la cantidad de datos. Entonces voy a colocar 1,79 más 1,82 más 1,75 más 1,68 más 1,85. Esa suma arriba me está dando 8,89. Ahora, 8,89 lo divido entre 5. ¿Listo? Eso entre 5 me da finalmente 1,778 metros. Quiere decir que el promedio de las estaturas de esos 5 atletas es 1,77 metros, ¿verdad? Ella pasa a representar, esa estatura es como la estatura representativa de esos cinco atletas. ¿Qué sucede? Ahora tendríamos que analizarla en conjunto con una medida de dispersión, por ejemplo, la desviación estándar. Todavía no la vamos a calcular. Pero si yo me fijo acá, digamos que yo podría, pues, claramente asegurar que la dispersión es baja, porque mire que las estaturas oscilan, o sea, son muy parecidas, ¿verdad? Son un poco homogéneas, 1,7, 1,8, 1,7, 1,6 y 1,8. Por lo tanto, en este caso, pues la media, pues sería un valor, digamos, ajustado a el conjunto, a la realidad, a una interpretación, digamos, real de este conjunto de datos, que es que
la estatura representativa de esos 5 atletas es 1,77. ¿Listo? Esto con respecto a la media. Y concluyo, muchachos, con la siguiente afirmación. La media o el promedio solamente se puede calcular cuando la variable es cuantitativa. No se puede calcular cuando la variable es cualitativa. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Si yo voy a sumar, por ejemplo, si yo voy a calcular el promedio de las edades de los lugares de nacimiento de ustedes, ¿cómo voy a calcular el promedio de los lugares de nacimiento de ustedes? ¿Cómo voy a sumar Santa Marta más Barranquilla más Cartagena más Valledupar? No se puede, ¿verdad? Entonces, al igual que la mediana, la media solamente se puede determinar cuando la variable es cuantitativa, únicamente, cuando es un número. La única que, digamos, se puede calcular para cualquier tipo de variable es la moda. Bien,